Florencio Sánchez es un escritor uruguayo, fallecido ya, que tiene que ver con el invitado que tengo aquí a mi izquierda. El uruguayo Florencio Sánchez escribió hace más de 100 años una obra de teatro llamada Canillita, en referencia a aquellos chiquitos que en las calles porteñas por 10 centavos vendían los diarios. El personaje de Florencio Sánchez, que también escribió Mi hijo el doctor, una obra muy conocida para nosotros, era este chico flaquito con piernitas muy delgadas que tenía el apodo de Canillita. De ahí empieza la historia de aquellos vendedores de diarios, jóvenes en general, que gritaban, La Nación, La Prensa, El Estándar, los diarios de la época, apenas 10 centavos vendían. Bueno, ese es el origen del apodo para aquellos vendedores de diarios, y Omar Plaini es el secretario general de los Canillitas. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿usted fue canillita? Soy canillita. ¿Es canillita? Tengo el puesto de diario frente al Hospital Gandulfo, en Lomas de Zamora, la calle Balcarce 370, y es el hospital donde nací. Ajá. Yo soy canillita segunda generación, mi tío era el titular del puesto, el puesto tiene ahí 80 años, y está mi hermano también y mi familia, o sea, toda la familia somos canillitas, trabajamos ahí en el puesto, bueno, actualmente por las ocupaciones como secretario general y diputado nacional y estar en la CGT, pues no solamente los domingos, como digo yo, a garronear el diario a mi hermano, estoy un rato porque los vecinos, bueno, me conocen desde que nací. Yo nací en ese hospital, justo frente al hospital, ahí nacimos tanto mi hermano como yo, y ahí tenemos el puesto de diario. Yo creo que es de las profesiones más hermosas que puede haber porque, como digo siempre, tenemos el contacto con el ciudadano, con el vecino, del cual empiezan como clientes y terminamos siendo amigos. Bien, enseguida le pregunto de política, pero una pregunta más sobre este tema. Se madruga mucho para ser repartidor de diario, es un trabajo muy sacrificado porque nosotros trabajamos de domingo a domingo. Solamente tenemos 5 días de descanso al año, que son el 1 de año, 25 de diciembre, 1 de mayo, y desde mi gestión en el 2006 a la fecha recuperamos el 7 de noviembre, el Día de Canillita, y el Viernes Santo, que recordará que antes no se editaban los diarios. Claro. Y después se madruga porque nosotros estamos prácticamente desde las 3 de la mañana hasta algunos casos doble turno, algunas paradas, hoy ya pocas, están las 24 horas abiertas, pero es un trabajo muy anegado, porque el fin de semana cuando generalmente el vecino descansa o se va de paseo, nosotros estamos ahí ya con el diario tempranito. Claro. ¿Cuál es la comisión que cobra el postero, el vendedor del diario, por las publicaciones? Históricamente era el 40%. Después unilateralmente y arbitrariamente, con el Grupo Clarín a la cabeza, Nación, Perfil, en el año 2001 nos sacaron 8 puntos, quedamos en 32%. Esos 8 puntos es un 20% de nuestro ingreso. Y desde que me tocó a mí asumir el sindicato en el 2006, fuimos recuperando con algunos diarios, no todos, pero todavía tenemos la gran batalla final, que es el caso de Clarín, Perfil, Nación, Página 12, Ámbito, que tenemos que recuperar ese 40% porque eso deterioró y pauperizó la actividad nuestra a grados muy importantes, además con todo lo que significa hoy los nuevos soportes informáticos, tecnológicos, que nos han desplazado a un nicho. Ya no somos, como decía yo, dije siempre, la prensa escrita fue hegemónica hasta los años 80. Con la aparición del cable y luego la internet, obviamente nos desplazó a un lugar. Y hoy tenemos que reconvertirnos porque si no corremos riesgo porque cada vez el ingreso es más chico, es menor y varios compañeros sufren las consecuencias. Ya no se puede vivir con dignidad solamente vendiendo diarios. Usted actualmente es diputado nacional por el Frente para la Victoria. No. Bueno, yo ingresé por el Frente para la Victoria. Por el Frente para la Victoria, que es lo que le dio el ingreso como diputado. Claro, en representación de la CGT, ¿no? Sí. En aquel momento, bueno, Hugo Moyano presentó mi candidatura al entonces fallecido expresidente Néstor Kirchner, y yo fui en la lista en el 2009. Bien. Hasta que ahora cuando se formalizó esta elección de medio término y nosotros formalizamos mi candidatura en el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, obviamente y éticamente así corresponde, presenté mi dimisión ante la presidenta del bloque, Juliana Di Tulio, y ante el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Sí. O sea que integro ahora un monobloque con el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, que es el que fundamos junto con Moyano y otros dirigentes, cuando nos fuimos del PJ en la provincia de Buenos Aires y nos dijeron, bueno, si están tan enojados armen un partido, armamos un partido, hicimos un frente con el Partido Unión Celeste y Blanco que encabeza Francisco Narváez. Ahora, qué particular esto en la política argentina, ¿no? Porque muchos legisladores llegan con un partido político y después siguen en el Congreso, pero no ya representando a la lista por la cual se lo votó.
Sí, en general se suele dar esto porque, bueno, obviamente que esto no es un problema, una cuestión de obediencia de vida, pero suele pasar y en la política, Sí, como digo yo, no es la ciencia exacta, no es la matemática. claro. Entonces a veces sucede estos hechos, nosotros como es Pero de esa público conocimiento... representación se pierde, ¿no? A ver, no se pierde porque uno llega con el voto popular, digo. Claro, Lo pero que de uno un está partido. cambiando, claro, bueno, a ver, esto no es nuevo, lo que me está sucediendo a mí ha sucedido, bueno, históricamente. En todo caso, habría que legislar para ver cómo se resuelve esa situación, pero queda claro que cuando uno toma distancia por determinadas razones, en el caso nuestro concreto, usted sabe que la CGT, digamos, el gobierno nos cerró el diálogo y Claro. directamente nos alejó. Claro. Por lo tanto, tuvimos 2 años prácticamente de grandes diferencias y finalmente, frente a esta situación, Sí. yo acabo de irme una vez que se oficializó para las primarias del 11 de agosto. ¿Y no se debería dejar el cargo? A ver, podríamos discutirlo eso, si habría que dejar el cargo o no cuando uno tiene que correrse del lugar que está. Y también habría que discutir si los partidos políticos, primero, si la libertad de conciencia del diputado juega en esto un papel, o simplemente cuando estamos en un bloque estamos obligados a la obediencia debida. Yo doy un ejemplo con esto. A ver. Cuando se trató la ley del matrimonio igualitario, Sí. la cual yo voté favorablemente, debo ser de los contados con los dedos de la mano, dirigentes sindicales que votamos esa ley, todos los bloques se fracturaron, vertical y horizontalmente. Es más, yo integraba el Frente para la Victoria y es el bloque que en términos porcentuales menos votó esa ley. Habría que preguntarse, ahí se permitió la libertad de conciencia. Claro, bueno, en un proyecto puntual. Exactamente. Después no. Entonces digo, habría que discutir esto en todo caso, si tenemos que establecer un mecanismo distinto, porque también es mala la obediencia debida que el diputado no tenga libertad de conciencia. Yo llegué por el movimiento obrero, por eso digo, y acompañé casi todas las leyes del gobierno, hasta un momento que, bueno, se fracturó la relación gobierno y CGT, y así como me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de diputados. Y hay otros casos de diputados que siguen en el Frente para la Victoria, pero le votan todos los proyectos en contra. Bien. Digamos, en ese caso, ¿cuál es la discusión? Como diputado de ese bloque, ¿tiene que votar las leyes? ¿No las tiene que votar? Es más, el bloque no le permite, porque el bloque en general termina una discusión. Bueno, han pedido hace poco la separación de la Comisión de Justicia del diputado Yoma, ¿no? Claro. Porque está en disidencia con el gobierno. Sí. Bueno, lo dejaremos para otra discusión, pero queda planteado el tema. No, pero es Usted bueno el debate. Yo creo que uno debería, si entró por un partido y se corre el partido, sí, de la misma manera que las candidaturas testimoniales, un diputado que va a testimoniar y después no asume, o un diputado que se va a otra función de gobierno y no renuncia y le dan licencia. Digo, tendríamos que revisar toda esa metodología. Las licencias, las candidaturas testimoniales, si uno tiene que terminar o no terminar en el bloque con el cual empezó, me parece que en eso sería bueno. Como en todo trabajo, todos los que tenemos un trabajo más común y corriente, cuando hay una diferencia, uno se corre el trabajo. Yo siempre estoy abierto a la discusión porque creo que es lo que mejora. Plaini, usted acompaña ahora a Francisco de Narváez en segundo lugar en la provincia de Buenos Aires del Frente Unión por la Libertad del Trabajo. Hasta hace poco hubo, obviamente, digamos, en representación de alguna manera de la CGT, ¿no? Que había algunas diferencias entre Narváez y Moyano. ¿Qué hay de cierto? Porque el votante quiere saber efectivamente acompaña o no con el voto, porque quien lo acompaña a usted o de Narváez por Moyano se diferencia, por ahí lo duda ahora. A ver, luego de las PASO del 11 de agosto, evidentemente frente al resultado no esperado, se esperaba un resultado mucho más importante, no fue el que se esperaba. Ahí surgieron un montón de rumores, porque la aparición del Frente Renovador hizo que muchos sectores, por lo menos, presionaran mediáticamente para que Francisco de Narváez bajara su candidatura y todos los diputados que estamos ahí bajáramos la candidatura del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, y empezó con fuerza a instalarse esta idea del enfrentamiento Moyano y de Narváez, que Moyano lo aclaró. ¿Cuáles fueron las declaraciones? Tanto de Narváez como de Moyano. Francisco de Narváez dijo claramente, yo voy a trabajar para que en el 2015, luego de estas elecciones de medio término, haya un presidente peronista y un gobernador peronista. Moyano en esa dirección dijo algo muy similar. ¿Qué dijo Moyano? El peronismo ya está en un estado deliberativo, porque luego del triunfo del Frente Renovador, tan contundente, evidentemente el peronismo, son los 2 últimos años de gobierno, empieza un estado deliberativo, esto no es nuevo. De hecho, primero se fractura el movimiento obrero. Luego, con esta elección de medio término, 20 intendentes que estaban en el proyecto oficial se corren y se van a un frente propio. Gobernadores que no pensaban perder y perdieron las elecciones. Queda claro,
Bueno, esas manifestaciones fueron tomadas como que había un enfrentamiento entre Moyano y de Narváez, que nunca lo hubo, hay un acuerdo, nosotros somos hombres de palabra, lo vamos a cumplir hasta el 27, y después veremos cómo se reacomoda también el peronismo, porque está claro, todo indica que si se repite la elección del 11 de agosto, o es parecida, o se aumenta la diferencia, evidentemente en el peronismo va a haber un estado deliberativo muy fuerte. ¿Pero qué significa? Se está hablando mucho de eso, que después, si se mantiene la diferencia que se dio en las PASO, va a haber esta deliberación en el peronismo. ¿Hacia dónde? Se dice que el peronismo, bueno, acompaña a los candidatos hasta la puerta del cementerio, que después con el derrotado se arma, frente al derrotado se arma otra alianza interna del peronismo. ¿Qué significa todo esto? Significa que hay un gobierno que termina su mandato en el 2015. Por lo tanto, hay una sucesión presidencial. Y está claro que empieza a debatirse eso. En un sistema o en una metodología que aplica el actual gobierno, donde no se permite, o sea, no hay posibilidad de discutir, no hay posibilidad de debatir. Bueno, de hecho, fue lo que nos pasó a la CGT. O sea, no hay diálogo. Acá el diálogo no existe, es la imposición por la imposición misma. No se puede dialogar, no se puede tener ni siquiera un matiz. Acá no hay forma de tener diferencia, y si hay algo rico que le ha dado el peronismo a este país, es sus distintas corrientes internas. O sea, acá se lo ha discutido a Perón. Hoy no se puede, frente a este Ejecutivo, que tiene rasgos muy fuertes de no permitir ni siquiera dialogar, bueno, yo creo que ahora todo eso, después del 27, va a aflorar en la superficie y va a dar este estado deliberativo. De hecho, ya hay gobernadores en las provincias que han perdido, que han provincializado esta campaña ahora del 27 de octubre, porque no quieren perder, digamos, su preponderancia en su provincia. Bueno, y lo mismo pasó con los intendentes. Y es más, fíjese usted, la agenda que hoy se discute, que hoy se está discutiendo en estas pasos y en esta elección ahora del 27 de octubre de medio término, ¿cuál es la agenda? Es la agenda de la CGT hace 3 años. Inseguridad, inflación, impuesto al salario, indigencia y pobreza. Son los temas que instaló la CGT. Lo que pasa es que cuando nosotros instalamos ese tema y discutíamos con el gobierno y no nos permitió dialogar, ¿qué cosas no se dijeron de nosotros? ¿Qué cosa no se dijo de Moyano? ¿No? Y todo cuanto vivimos y sufrimos esa cuestión del gobierno, hoy es la agenda que se discute y aparecen como que la hubieran descubierto en esta elección de medio término. Y en realidad lo que planteó la CGT. En esto que podemos llamar una interna del peronismo, porque en la provincia de Buenos Aires es prácticamente una interna del justicialismo. Porque son muchos votos que ha obtenido. Sí, tiene un 70%, ¿no? Hace un mes, esto es tal cual, hace un mes un amigo me dijo, vas a ver que la campaña, el eslogan de campaña de Narváez va a bajar de ello vos a algo más tranquilo. Porque si el enfrentamiento con la presidenta es muy grande, los votos se pueden ir a Massa. Entonces, la fuerza de Narváez va a tratar de evitar que los votos de Narváez, que sus votos vayan a Massa. Y yo hoy veo que el eslogan bajó, que se comprobó esto que me dijeron, que es, ya no es más, ellos vos, y ponele un límite. ¿Qué me puede decir de esto? A ver, Micheli. ¿No está más suave la relación o el ataque hacia la presidenta? No, acá lo que cambió es el resultado electoral del 11 de agosto. Yo soy de los que permanentemente tengo una actitud quizás más moderada, mi característica. Yo planteé en su momento, incluso después nos reunimos con Francisco de Narváez después del resultado y dijimos, bueno, mirá, yo me parece que este tema de se está o no se está con el gobierno ya quedó instalado y hay alguien que vino y lo aprovechó, que fue el Frente Renovador. En realidad, quien le marcó al gobierno digamos, sus dificultades, que se había alejado de la representación de los trabajadores, poco menos que había pasado de ser la representación de masas a una vanguardia iluminada, fue el movimiento obrero en la CGT que integro, estos 3 años que venimos planteando. Bueno, entonces se planteó una suerte de, ¿se está o no se está? Claramente. O sea, el ello vos fue muy claro. Fue muy claro. Y ahora lo eso lo capitalizó el Frente Renovador, no lo capitaliza la fuerza nuestra. Bueno, queda claro luego, y esta es la conversación que tuvimos con Francisco de Narváez en nuestro partido, es, bueno, nos parece que ahora tenemos que ir por el camino que votó la gente. Uno de los temas que reclama la gente, la sociedad en su conjunto, es la seguridad, que es lo que planteaba la gente. Entonces, nos parecía a nosotros que un hombre como Francisco de Narváez, que hace una década que trabaja en el tema de seguridad, que ha presentado un régimen de seguridad, justicia y régimen carcelario, un sistema, perdón,
que ha trabajado en él y ha presentado 134 proyectos entre nación y provincia con este tema. 10 años de trabajo. Evidentemente es un hombre que conoce, que ha trabajado, que ha puesto expertos. Bueno, trabajemos sobre este tema que es una gran preocupación de la ciudadanía, porque nos parece que es lo que la ciudadanía está buscando, la seguridad de cada uno de nosotros. Creo que ahí está un poco redireccionar el mensaje y tratar que ese mensaje en los ciudadanos también, a ver, vean a esta fuerza que no somos la oposición por la oposición misma. Entonces me parece que fue eso, redireccionado, y de alguna manera todos redireccionan su campaña después del resultado electoral. De hecho lo está haciendo el gobierno cuando el Ejecutivo modifica el impuesto a las ganancias, que en realidad es un paso, pero no es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos que se modifique las alícuotas, la tablita, porque dentro de un año estamos exactamente igual con la inflación. Bien, entonces queda claro, la relación Moyano de Narváez se mantiene y podría haber un acuerdo después del 27 de octubre con esta posición de acompañemos de alguna manera, porque de Narváez rescata cosas de Scioli. Sí, sí. Tiene muchas actitudes a favor, como que acompañaría. En un momento se habló hasta que podría ser un ministro de Scioli. Sí, yo no sé si es así, porque claramente Scioli está en el Frente para la Victoria y de Narváez está en un sector opositor, claro, eso lo ha dicho él. Digamos, lo que ha preservado siempre Francisco Narváez, lo que preservamos todos, es la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros estamos hablando de una provincia que tiene 16 millones de habitantes, 307.500 kilómetros cuadrados, que es el 40% de todo, de la fuerza electoral, de la producción, digamos, de todo en la República Argentina. Nosotros tenemos que preservar esa institucionalidad. Esto no quiere decir que después del 27 de octubre, digamos, en el estado deliberativo que está el peronismo, seguramente van a aparecer varios hombres y mujeres que tienen aspiraciones, pero me parece que en esto es una etapa que hay que transitar, hay que asegurar la institucionalidad de la provincia, de la nación, y pensar que esta es una elección de medio término y lo mejor que le puede pasar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires es tener un Congreso plural, donde no se contrapongan dos fuerzas que después se anulan y volvemos a un Congreso que durante 2 años no funciona o un Congreso que es una escribanía del gobierno de turno. A nosotros nos parece que la pluralidad es lo mejor porque representa a todos los actores y a todos los sectores de la sociedad bonaerense. Muy bien. Gracias, Pleyni, por venir. No, gracias a usted por invitarme y mi solidaridad por su situación. Bueno, le agradezco mucho. No, al contrario. Que tenga buen día.